Muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Como desde la clase pasada hemos estado trabajando pues la obtención de PHAs a partir de cepas pseudomonas putida. Esta exposición está a cargo de Juan Alejandro Pérez y yo, María Isabela Benítez. Durante toda la clase anterior pues hablamos del proceso de fermentación, que básicamente consiste en tomar una cepa bacteriana, eh, hacer fermentación, el proceso de fermentación, y al final lo que vamos a tener pues es una biomasa. En esta clase lo que vamos a hablar es el downstream, los pasos siguientes después de obtener esa biomasa. Se separan en tres grandes etapas, que es la etapa de separación de la biomasa, extracción del PHA porque está en el interior de la célula, y posteriormente la purificación, y así obtenemos el producto final, que es el PHA. La imagen ilustra pues que a partir de cepas de células vamos al final a obtener PHA como un producto. Bueno, en la separación de la biomasa pues se utiliza la centrifugación, filtración o sedimentación. Estas técnicas ya la profesora Ivonne les ilustró en la anterior clase, creo que no es necesario que yo ondee más en el tema. La separación de la biomasa pues, ¿por qué? Porque la biomasa está con el caldo nutritivo de la fermentación, entonces nada más ya en este paso necesitamos únicamente la biomasa, pues que están todas las células con el pHA en su interior, entonces por eso se hace esa separación. Es importante que aclarar que estas técnicas de centrifugación, filtración se utilizan en las otras dos siguientes etapas, ya lo vamos a ver cómo. En cuanto a la siguiente etapa es la extracción del PHA. Listo, de la etapa anterior tenemos la biomasa. Listo, ahora ¿qué hacemos con esa biomasa? Podemos aplicar cualquiera de estas técnicas, las dividimos digamos en cuatro grupos importantes, que el primer grupo es la extracción con solventes, cada una tiene sus pros y sus contras que vamos a ir comentándoles. La extracción con solvente consiste en utilizar solventes clorados o compuestos cíclicos o mezclas, y lo que se hace es pues a través de la disolución del solvente como un cloroformo, éter metílico o cloruro de metileno, pues recuperar el pHA de la biomasa. Lo que se hace es poner en contacto la biomasa con el solvente, y este solvente pues va a modificar la membrana celular y así permite que la liberación del PHA y del polímero. Al final lo que se debe hacer es una centrifugación y una purificación, pues tenemos el PHA, sin embargo también vamos a tener al mismo tiempo los restos celulares. Por eso entonces hay que hacer centrifugación o filtración y así poder separarlos. Posteriormente pues habíamos adicionado un solvente, o sea, adicionamos algo más aparte del PHA, o sea, del producto final. Entonces, así mismo como lo agregamos, lo tenemos que sacar, y la forma más conveniente pues es evaporándolo. Al final pues vamos a tener un polímero muy impuro que contiene componentes celulares aún a pesar de haber hecho la centrifugación, y por eso debe pasar a la parte o a la etapa de purificación. Desventajas y cuestionamientos de esta metodología, pues obviamente es los solventes que se utilizan, que son clorados, que son muy contaminantes, muy nocivos. Digamos, la situación es que es lo que más se ha estudiado, lo que más se han estandarizado y lo que mejores resultados se dan, ¿listo? En términos de las características del pHA. La siguiente metodología es la digestión química de la masa celular, o también la digestión enzimática. Básicamente es digerir todo lo que no es PHA, o sea, todos los componentes de la célula que quedan. En cuanto a la digestión química, pues se utiliza hipoclorito de sodio, y este solubiliza todos los desechos celulares y deja intactos a los gránulos del biopolímero. Desventajas asociadas a esta metodología, pues la primera es que el pHA va a tener un peso molecular reducido. Pues esto es lo que se ha evidenciado en la literatura, y otro inconveniente es que pues nuevamente agregamos hipoclorito, pues lo tenemos que quitar, y este es un problema porque no es fácil quitar el hipoclorito.
Entonces vamos a tener un producto final tal vez con hipoclorito, que es pues súper negativo, digamos, ese aspecto. Y el último, digamos, desventaja ya es en términos industriales y es porque el hipoclorito oxida el acero. Pues si estamos hablando en términos industriales, vamos a tener acero en algunos de nuestros equipos, elementos, entonces pues un gran problema. La otra técnica pues es la digestión enzimática. Este procedimiento es bastante costoso, necesita bastantes procedimientos complejos. En términos económicos es poco viable. El método consiste en mezclar enzimas con alcalasa, SDS, EDTA y lisozima para digerir pues el NCPM. Este procedimiento pues dio como resultados un 90% de recuperación del polímero y un 92% de pureza. ¿Es una metodología amigable con el medio ambiente? Sí, sin embargo, como les dije al principio, es poco viable en términos económicos. En cuanto a los tratamientos físicos, pues se utilizan tres metodologías: el molino de perlas, el tratamiento térmico y el ultrasonido, que básicamente consiste en poner a mover la célula y de esta manera, digamos que, por decirlo de manera vulgar, como explotarla, y así es que sale el PHA. ¿Listo? Generalmente se pueden mezclar el molino de perlas con el tratamiento térmico o también el tratamiento térmico con el ultrasonido. Al final, nuevamente vamos a tener el PHA, los agregados del PHA, pero también pues todos los componentes de la célula. Entonces, nuevamente, no lo dejen en la digestión química y enzimática, pero se debe hacer nuevamente centrifugación o filtración para separar el PHA de todo lo que no es de todo el material celular. En cuanto a las estrategias alternativas y en los tratamientos físicos, muy amigables con el medio ambiente. Inconvenientes: las características del pH que se obtiene, digamos que no son tan buenas comparadas con la metodología de extracción con solvente, y sin embargo es unas técnicas que apenas están saliendo a flote, se están investigando, entonces vale la pena ondear un poquito más en ellas, a ver qué sucede y cómo se pueden mejorar. En cuanto a las estrategias alternativas, pues están el uso de solventes ecológicos, no utilizar, por ejemplo, solventes clorados, sino más bien amigables con el medio ambiente. O la otra opción es la flotación por aire disuelto, que es un método que básicamente separa las partículas según sus afinidades con las interfaces de aire y líquido. Y lo que se hace es un burbujeo constante de aire a través de los medios de cultivo, de la biomasa, y esto va a transportar el material hidrofóbico, o sea, el PHA, a la superficie del líquido, mientras que lo demás, que son fragmentos hidrofílicos, pues van a quedar en la biomasa. ¿Listo? Pues en lo que era biomasa, o sea, todos los compuestos celulares pues van a quedar ahí junticos, mientras que el pH va a subir. Nuevamente, estas estrategias alternativas, digamos que salen de esa necesidad de poder cambiar esas metodologías tan contaminantes como es utilizar solventes clorados, o sea, de esa necesidad pues salen, digamos, estas alternativas. Se están estudiando, hay poca literatura, falta más investigación, pero digamos que deberíamos apuntar a eso. Sin embargo, todo depende de qué es lo que necesitamos, cuáles son las tecnologías que tenemos a la mano, y esto es lo que se debe considerar pues a la hora de elegir una u otra. Con esto pues terminamos, digamos, la parte de extracción. Ahora va a pasar Juan Alejandro a hablar un poco de purificación y otras cositas. Es necesario entonces, después de realizar la extracción del PHA del interior de las células, hacer un paso de purificación. Y esto porque el PHA está contaminado generalmente con debris celular o con otros componentes del medio de cultivo. Para hacer esto existen diferentes formas, la más común es por precipitación, y esto se hace adicionando un solvente como metanol, etanol o agua, en los cuales el PHA no es soluble y entonces pues va a precipitar. También se puede hacer haciendo cambios de pH
llevando hasta el punto isoeléctrico del polímero, causando que precipite, o también cambiando la temperatura hasta un valor en el cual no haya solubilidad. Sin embargo, estos cambios de pH y temperatura son métodos que no están muy reportados, no están muy investigados, por lo que generalmente siempre se hace es la adición de solvente. Otro método es la flotación, que involucra el burbujeo de aire desde la parte inferior del reactor o de donde se esté realizando la extracción. Y esto, mediante interacciones hidrofóbicas con el polímero, pues va a causar que flote hasta la superficie y de ahí pues se puede separar. Mientras que el debris celular, que es por el contrario hidrofílico, no va a interaccionar con el aire y entonces pues no va a flotar. Eh, si se quiere realizar una purificación exhaustiva, estos pasos de precipitación o de flotación se pueden realizar las veces que sean necesarios hasta obtener la pureza requerida. Ya existen otro tipo de pretratamientos, mm, pero estos se utilizan sobre todo cuando se va a utilizar el polímero con fines médicos. Se usa para eliminar impurezas y endotoxinas de las células que pueden tener una respuesta inmune cuando entren en contacto con el cuerpo humano. Y para eliminarlas se utilizan peróxidos orgánicos como el peróxido de hidrógeno o el peróxido de benzoilo, el hipoclorito o el ozono. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo anterior, planteamos este proceso para la obtención del pHA. Después de haber completado la fermentación con la cepa bacteriana Pseudomonas putida KT240 en un bioreactor de fed batch, se hace una centrifugación pues para separar la biomasa, es decir, las células con el pHA en su interior. Después de eso, entonces hacemos una extracción con un solvente clorado como cloroformo y se hace una concentración del pHA usando rotaevaporación, pues esto se haría a escala de laboratorio, pero industrialmente podemos usar simplemente una destilación. Después de eso, entonces, para purificar el pHA, hacemos una precipitación con etanol y ya pues para separar el sólido que se obtiene se hace una centrifugación y se seca. ¿Por qué escogimos este método de extracción? Pues la extracción con solventes halogenados como cloroformo y clorometano es de los métodos más estudiados. Ya existen muchas investigaciones al respecto y sabemos que es un método que nos va a dar buenos resultados, nos va a dar un buen rendimiento relativamente y nos va a dar un producto con buenas propiedades. También este método es fácil de escalar. El único problema es que el solvente es ligeramente costoso, pero digamos que a escala industrial podemos recuperarlo por una destilación, porque según el procedimiento que planteamos, se debe eliminar el solvente. Y la tercera ventaja pues está relacionada con la primera, y es que si utilizamos otro método que no se ha investigado tan a fondo como este, estaríamos corriendo un gran riesgo. Puede que el producto que obtengamos no tenga las propiedades necesarias y no se pueda vender, o que se obtenga con un muy bajo rendimiento. Las desventajas de este método pues ya están más que todo relacionadas con la toxicidad del cloroformo. Es altamente tóxico tanto para las personas que están en contacto con él como para el ambiente, para aguas, para suelos. Y también, pues a pesar de que ha sido un método muy investigado, digamos que los rendimientos aún no son óptimos. Sí están en el rango, por ejemplo, del 90%, pero aún hay un margen para mejorarlo. Lo que se obtiene entonces con todo este procedimiento son los polímeros que tienen una apariencia de un polvo incoloros o ligeramente amarillentos, pero generalmente para venderlos se llevan a una presentación de pellets o de unas bolas pequeñas, pero lo más común es que no se venda como tal con esta presentación, sino que se realicen ya productos como tal, que son los que se van a vender. Lo que se vende, lo que se observa en esta imagen entonces son dispositivos médicos. Por ejemplo, aquí en este último se observa que son suturas, que son una de las aplicaciones
digamos, más prometedoras de este tipo de productos, pues, como mencionábamos, su biodegradabilidad y biocompatibilidad. Y entonces esto es lo que nosotros planteamos como empaque para nuestro producto final, vendiendo solamente el polímero.